Bienvenidos, queridos amigos y familiares, al canal Historias de la Vida al Atardecer. Esta es mi historia. Mi esposo ganaba solo 8 millones al mes y vivió en casa de mis padres durante 4 años. Mi mamá siempre lo criticaba, decía que era un hombre sin carácter, que vivía mantenido por la familia de su esposa. Hasta que un día, él se fue a trabajar y nunca regresó. Cuando fui a su empresa a preguntar por él, el gerente me dijo algo que me dejó sin aliento. Yo tengo 29 años, esa edad en la que muchos dicen que una mujer está en su mejor momento. Tengo una carrera que muchas envidiarían. Soy directora de marketing en una empresa internacional. Gano más de 500 millones de NG al año y vivo con mi mamá en un departamento lujoso en el centro de Hanoi. Mi vida parecía perfecta, todo planeado, todo bajo control. Excepto una cosa, mi matrimonio. Mi esposo se llama Ki. No fue el hombre que yo elegí, sino el que eligió mi madre. Después de muchos intentos fallidos de presentarme a alguien, ella empezó a desesperarse. Tenía miedo de que su hija, tan independiente y exigente, se quedara soltera. Y justo en ese momento apareció Ki, el hijo de una vieja amiga suya del pueblo, que trabajaba en Hanoi como técnico en una empresa de electrónica. Mi mamá no lo escogió porque fuera talentoso o rico, sino porque se veía tranquilo, noble, y sobre todo, provenía de una familia sencilla. Según ella, un hombre así nunca me haría sufrir, y yo siempre podría tener el control en casa. Yo, por supuesto, me negué. ¿Cómo podía una directora de marketing casarse con un simple técnico que ganaba 8 millones al mes? Era ridículo. Pero mi madre lloró, me amenazó, hasta dijo que me dejaría de hablar si no la obedecía. Y así, sin amor, acepté casarme con él, con una condición, que viviera en casa de mis padres. Mi mamá estaba encantada. Decía que tenerlo de yerno en casa era una forma de probar si él era sincero o solo quería aprovecharse. Durante 4 años, Ki vivió ahí, pero más como un sirviente que como un esposo. Nunca comía con nosotros en las fiestas familiares, nunca fue presentado con orgullo ante mis amigos o colegas. En los ojos de mi madre y en los míos, él no era más que una sombra, un ayudante silencioso que apenas recordaba que existía. Nuestra casa tenía 3 habitaciones, la mía, la de mi madre y una pequeña que le dimos a él. Desde la noche de bodas le dejé claro que dormiríamos separados y que no debía entrar a mi habitación sin permiso. Él solo asintió, sin protestar ni decir nada. Su silencio me desesperaba. Me hacía sentir superior, pero también vacía. Los días pasaban iguales, yo salía temprano a trabajar, reuniones, eventos, cenas elegantes. Me mostraba como una mujer soltera, exitosa y deseada. Nadie en la empresa sabía que estaba casada. No usaba anillo, ni hablaba de mi familia. Por las noches, al regresar, lo veía en la cocina, preparando la cena. Comíamos los 3, mi mamá, él y yo, pero el ambiente era tan frío que parecíamos extraños. Mi mamá y yo hablábamos de negocios, de ropa, de los hombres ricos que me pretendían, y Ki solo escuchaba, en silencio, luego recogía la mesa y lavaba los platos. Nunca se quejaba, nunca discutía. Era como un robot programado para obedecer. Yo nunca le pregunté por su trabajo, por su familia o sus amigos del pueblo. No me interesaba. En el fondo, siempre supe que ese matrimonio era temporal, que tarde o temprano encontraría a un hombre de mi nivel y dejaría a ese pobre técnico atrás. Durante años viví así, creyéndome dueña del mundo, sin saber que el precio de mi soberbia iba a ser mucho más alto de lo que jamás imaginé. Si alguien me preguntara cómo había sido la vida de mi esposo durante estos 4 años, probablemente no podría decir mucho, solo una palabra: aburrida. Pero si me preguntaran por todo lo que hizo por mi mamá y por mí, podría hacer una lista larguísima. Cada mañana, a las 6 en punto, Ki se levantaba. Iba al mercado a comprar los ingredientes y preparaba el desayuno para toda la casa. Mi mamá tenía problemas de estómago y solo podía comer arroz con carne picada, mientras que yo prefería comida occidental, pan tostado con huevo frito a mi gusto y un vaso de jugo de naranja sin azúcar. Él nunca se equivocaba con los gustos de ninguna de las dos. El arroz de mi mamá siempre estaba caliente, y los huevos, perfectamente como a mí me gustaban. Cuando nos íbamos al trabajo,
él se quedaba limpiando la casa. Nuestro departamento, de más de 100 metros cuadrados, siempre estaba impecable, sin un polvo. La ropa de mi mamá y mía la lavaba a mano por separado, la secaba y la colgaba perfectamente planchada. Mi mamá tenía un pequeño jardín de orquídeas en el balcón, y Ki cuidaba de ellas incluso mejor que ella, leía libros, aprendía cómo fertilizar y regarlas correctamente. Gracias a él, las orquídeas nunca dejaron de florecer. Si algo se rompía en la casa, desde un foco hasta la lavadora, Ki lo arreglaba sin problema. Mi mamá, algunas veces, se burlaba: sí, es hábil con las manos, típico técnico, pero de nada más sirve. Ki simplemente permanecía en silencio y seguía trabajando. Su paciencia me enfadaba. Quería que se defendiera, que se enojara, que me respondiera, pero nunca lo hacía. Era como un pozo profundo, todo desprecio que le lanzábamos desaparecía sin dejar rastro. Su tolerancia hacía que mi mamá se aprovechara aún más de él, tratándolo casi como un sirviente. Recuerdo una vez que unas amigas de mi mamá vinieron de visita y lo vieron barriendo el piso. Una de ellas preguntó inocentemente: ¿dónde contrató a ese ayudante tan eficiente y amable? Mi mamá respondió con una sonrisa burlona: oh, es familia. Vino del pueblo, pobre, y le dejamos quedarse aquí por compasión. Yo escuché todo, y no dije ni una palabra. En ese momento incluso me pareció lógico. Sí, estábamos cuidando de él. Hubo otra ocasión en que llegué a casa tarde, después de atender a un cliente, completamente mareada por el alcohol. Apenas entré, vomité en el piso. Ki corrió a ayudarme, me llevó a la habitación, me limpió la cara con una toalla caliente y preparó un té de jengibre para aliviar la resaca. Pasó toda la noche sentado a mi lado, vigilándome. A la mañana siguiente, el piso estaba limpio, la ropa sucia lavada, y yo, fría, solo le dije: la próxima vez, no entres a mi habitación sin permiso. Él me miró con algo en los ojos que yo no podía entender y simplemente se fue. La vida de Ki giraba alrededor de nuestra casa y de nosotras dos. Salía poco, no tenía amigos, no iba a reuniones. Nunca lo vi comprarse ropa o zapatos nuevos. La ropa que usaba para trabajar estaba vieja y desgastada. A veces le daba ropa vieja de mi padre, con actitud de: aquí, úsala, no queremos que parezca que lo maltratamos, y él simplemente la aceptaba, pero nunca la usaba. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de lo tonta que fui. Viví 5 años bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, y no sabía nada de él. No conocía su trabajo a fondo, sus pasiones ni sueños. Solo sabía que era un técnico del interior, ganaba 8 millones y vivía en casa de mis padres. Con esa información limitada y sesgada, me creí con derecho de juzgarlo y despreciarlo. Ese año, las vacaciones de Año Nuevo fueron más largas de lo habitual. Yo estaba ocupada con compromisos y reuniones, mi mamá con visitas familiares y amigos, y Ki, como siempre, se quedaba en casa, cuidando de todo. Preparaba las comidas, limpiaba, organizaba, cocinaba, todo en silencio, como si fuera su obligación natural. La mañana del primer día de trabajo del año, me levanté bastante tarde. Cuando salí de mi cuarto, Ki ya había preparado el desayuno. Llevaba puesta su ropa de trabajo de siempre, la camisa azul claro algo desgastada y los pantalones negros brillantes. Con su voz tranquila, como siempre, me dijo: me voy a trabajar. Tu desayuno está en la mesa. Yo solo respondí con un distraído y ni siquiera lo miré. Esa fue la última vez que lo vi en casa. Esa noche llegué agotada después de un día intenso en la oficina y me sorprendió encontrar la casa completamente oscura y fría. Normalmente a esta hora Ki ya habría llegado y estaría cocinando. Con hambre y un poco molesta, pensé: seguramente está trabajando horas extra. Una empresa tan pequeña y aún así hace hora extra. Por pereza, pedí comida rápida y la comí rápido para luego irme a trabajar en mi cuarto. Mi mamá llegó después y al ver la casa vacía, murmuró unas quejas, pero se calmó, pensando que Ki seguramente estaba ocupado en la oficina. Ni ella ni yo nos preocupamos demasiado, su ausencia solo nos causaba un pequeño inconveniente en nuestra rutina. Pero al día siguiente, Ki todavía no regresaba. No había desayuno preparado, la casa empezaba a desordenarse. Mi mamá comenzó a inquietarse:
Caminaba de un lado a otro murmurando, ¿y si le pasó algo en el camino, un accidente tal vez? Yo la tranquilicé, no te preocupes, mamá. Ese hombre que depende de su esposa no tiene orgullo, seguro se enojó y se fue al pueblo a quejarse un rato. Se le acabará el dinero y regresará pronto. Mis palabras parecieron calmarla, o tal vez ella quería creerlo. Pero en mi interior, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que no tenía nada de qué preocuparme. Si desaparecía, mejor aún, tendría la excusa perfecta para pedir el divorcio. Un esposo irresponsable que se va sin avisar, ese escenario era ideal. Sin embargo, mi seguridad solo duró hasta el tercer día. Y seguía sin aparecer. Intenté llamarlo varias veces, pero solo escuchaba la fría voz del buzón automático, el número que llama no puede ser contactado. La casa, sin la silueta silenciosa de Ki, se sentía extrañamente vacía y fría. Las tareas que él hacía todos los días ahora quedaban sin alguien que las atendiera, y el desorden comenzó a notarse, creando un caos silencioso pero seguro. Mi indiferencia inicial se desvaneció poco a poco, reemplazada por molestia, frustración y un extraño sentimiento parecido a la preocupación. No quería admitirlo, pero con cada hora y minuto que pasaba sin que él estuviera en casa, ese sentimiento crecía. El caos no llegó de golpe como una tormenta, sino que se metió en nuestra vida, la de mi mamá y la mía, como un moho lento y persistente. Los primeros días después de que Ki desapareció, el problema más grande era la comida. Ni mi mamá ni yo sabíamos cocinar bien, así que las comidas familiares se volvieron un lujo. Empezamos a pedir comida a domicilio, pero por más costosa que fuera, nunca igualaba los platillos sencillos y deliciosos que Ki preparaba. Mi mamá empezó a quejarse, su dolor de estómago volvió a aparecer. Luego, la casa comenzó a desordenarse, la ropa sucia se acumulaba en cestos como montañas, el piso parecía áspero bajo los pies. Los platos se amontonaban sin que nadie los lavara y las orquídeas de mi mamá empezaron a marchitarse por falta de cuidado. Todo el orden que había mantenido silenciosamente durante 4 años se desmoronó. Nuestro lujoso departamento parecía un establo. Esa mañana, mientras me preparaba apresurada para ir al trabajo, el calentador de agua se rompió. El agua fría me cayó encima y casi me congelé. Molesta, me envolví rápidamente en una toalla y llamé a mi mamá. Ella intentó arreglarlo, pero al final se rindió. Suspiró, si Ki estuviera aquí, esto se arreglaría en un segundo, ¿ahora a quién llamamos? Sus palabras encendieron mi enojo latente, enojo por mi propia impotencia y enojo por el hombre que había desaparecido de repente, dejándonos todo este caos. Grité, mamá, deja de hablar de él. No vamos a morir de hambre sin Ki. Yo llamo a un técnico. Después de casi una hora, llegó el reparador. Miró el calentador y dijo con seriedad, está muy dañado, señora. Habrá que cambiar varias piezas, costará varios millones. Me quedé en shock. El dinero no es problema, pensé, pero recuerdo que la última vez que se descompuso, Ki lo arregló en media hora con sus herramientas viejas. Mi frustración ahora se mezclaba con confusión. Empecé a darme cuenta de lo dependiente que éramos de Ki, algo que antes nunca quise admitir. Él no solo era un esposo de nombre, también era mayordomo, chef, técnico, jardinero, todo en uno. Había manejado todo de manera tan perfecta que mi mamá y yo lo dábamos por sentado. Ahora, sin él, entendíamos lo importante que era su presencia. Mi enojo inicial se transformó en preocupación real. No por él, sino por nuestra propia vida. ¿Y si no regresaba? ¿Tendríamos que vivir siempre así? Mi orgullo como directora no me dejaba admitir que lo necesitábamos. Seguía intentando mostrarme fuerte frente a mi mamá, diciendo que podía manejarlo todo. Pero cada noche, en la habitación amplia, escuchando el tic-tac del reloj, sentía un vacío aterrador. La sensación de inseguridad crecía como una bestia devorando mi tranquilidad. Sabía que tenía que hacer algo, no podía quedarme esperando inútilmente. Finalmente, la paciencia de mi mamá y la mía llegó a su límite en la mañana del 5.º día. La lámpara de la sala se había quemado durante la noche y la casa estaba sumida en la oscuridad. Mi mamá tropezó con la mesa y casi se cae, mientras se frotaba los pies y murmuraba sin parar.
Ya no podíamos soportarlo más. Llama a su empresa. Que nos digan si está trabajando o si se escapó a algún lado. Esto se tiene que arreglar ya, ordenó mi mamá con voz firme. Yo ya había pensado en hacerlo, pero mi orgullo me detenía. Llamar a la empresa de mi esposo era como admitir que había fracasado en manejar la casa. Pero viendo la situación, no me quedó otra opción. El desorden y la incomodidad habían ganado a mi orgullo. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y busqué en la agenda el número de la empresa de Ki, un número que nunca había marcado, guardado desde los preparativos de la boda. Mi corazón latía un poco más rápido cuando marqué el número. Me repetía a mí misma que debía mantener la calma, hablar con la actitud de alguien que supervisa a un empleado, como si fuera una directora estricta. Después de unos cuantos tonos, una voz joven y amable respondió al otro lado. Compañía Electrónica TK, ¿en qué puedo ayudarla? Aclaré mi garganta, intentando sonar profesional. Hola, soy Dim. Quisiera preguntar sobre uno de sus empleados, el señor Nguyen Minh Ki del departamento técnico. ¿Usted qué relación tiene con el señor Ki? Preguntó la recepcionista con cortesía. Me quedé congelada un segundo. ¿Qué relación? Soy su esposa, pero nunca había querido admitirlo frente a extraños. Dudé un instante y respondí de manera vaga. Soy familiar. Le entiendo, ¿y qué información desea sobre él? Quisiera saber si ha ido a trabajar estos días y cómo está su horario. Fui directa al grano. Hubo un momento de silencio y pude escuchar el sonido de su teclado. Luego respondió con un tono de sorpresa. No sé, señora. Al señor Ki ya lo habían transferido, ¿sabe? Mi mundo se detuvo. ¿Transferido? ¿Por qué yo no sabía nada de eso? Él nunca me dijo ni una palabra. ¿Transferido a dónde? ¿Desde cuándo? Mi voz comenzó a perder la calma. Fue trasladado a un centro de investigación del grupo en el interior de Tai Nguyen. La decisión se tomó antes del Año Nuevo. Después del Año Nuevo, ya no trabaja aquí. Mi cabeza dio vueltas. Antes del Año Nuevo, si la decisión fue tomada antes, entonces ¿por qué la mañana del día 8 él todavía se vistió para ir a trabajar y me dijo que iba a la oficina? ¿A dónde fue realmente ese día? Me había mentido. La contradicción entre lo que decía la recepcionista y lo que él hizo esa mañana me dejó confundida y desconfiada. 1000 preguntas surgieron en mi mente. ¿Por qué me ocultó algo tan importante? ¿Qué es ese centro en Tai Nguyen? ¿Puedo obtener más información sobre su nuevo puesto o cómo contactarlo? Mire, eso no puedo decírselo, dijo la recepcionista. Es una transferencia interna del cuartel general, confidencial. Nosotros en la sucursal tampoco sabemos mucho. Solo sé que trabaja en un proyecto muy importante. Confidencial, proyecto importante, esas palabras daban vueltas en mi cabeza. ¿Un técnico cualquiera con un proyecto secreto, eso tenía sentido? Después de colgar, me quedé sentada en la silla, inmóvil. La información que acababa de recibir no solo no aclaraba nada, sino que complicaba todo aún más. La desaparición de Ki ya no parecía solo un capricho o un enojo, había algo más detrás, algo que yo nunca había sabido. La curiosidad y la sospecha comenzaron a apoderarse de mí, superando el enojo y la frustración. Por primera vez en 4 años, quise saber quién era realmente el esposo al que siempre había menospreciado. Después de la llamada, me quedé paralizada. Las palabras de la recepcionista seguían resonando en mi mente. Transferido antes del Año Nuevo, centro de investigación, proyecto importante, confidencial. Cada una era como un vidrio roto que atravesaba el mundo arrogante y seguro que había construido para mí. Todo se volvía confuso e incomprensible. ¿Por qué me había mentido? ¿Un proyecto tan importante para un simple técnico? Mi cabeza estaba hecha un nudo. Le conté todo a mi mamá, pero ella también estaba desconcertada. Primero pensó que la empresa me estaba engañando, luego empezó a especular que Kisaki se había metido en algo ilegal y por eso había tenido que irse. Sus conjeturas solo me daban más dolor de cabeza. Sabía que necesitaba a alguien con una mirada más objetiva, alguien que me ayudara a desenredar este lío. Y de inmediato pensé en mí, mi mejor amiga.
Mi y yo nos conocemos desde la universidad. Ella no tiene un éxito rimbombante como el mío, trabaja como gerente en una empresa de medios mediana, pero tiene una familia feliz y una mente increíblemente clara y astuta. La llamé y la invité a un café que conocíamos, un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar a gusto. Sentada frente a mí, me escuchó con paciencia todo, desde la desaparición repentina de Ki, el caos en la casa, hasta la llamada extraña a su empresa. Yo contaba la historia con un tono de fastidio, menospreciando a Ki como el esposo inútil que siempre había sido, tratando de mantener la imagen de víctima. Cuando terminé, Mi me dio un consejo de inmediato. Removió su café, me miró fijamente y preguntó algo que no parecía relacionado. Y Dim, en estos 4 años, ¿alguna vez te has sentado realmente a hablar con tu esposo? Me refiero a una conversación de verdad, sobre su trabajo, sus pensamientos. Me quedé paralizada. Quise decir que sí, pero no pude. Hablar, nosotros nunca hablamos. Yo daba órdenes y él obedecía. Su silencio no era conversación. Al ver mi silencio, Mi suspiró y habló despacio, como midiendo cada palabra. Dim, creo que estás viendo el problema de la manera completamente equivocada. Tú piensas que Ki es un hombre común y corriente, así que cada acción suya te parece sospechosa o ridícula. Pero ¿y si lo miramos al revés? Tomó un sorbo de su café y continuó. Transferido a un centro de investigación en un lugar remoto, trabajando en un proyecto importante y confidencial, ¿no te parece un escenario reservado para alguien talentoso? Solo envían a los mejores y más confiables a lugares así. Un técnico cualquiera, como dices, ¿qué valor tendría para que la empresa haga eso? Cada palabra de mí fue como un balde de agua fría en la cara. Nunca había considerado esa posibilidad. En mi mente, Ki era un incompetente, así que no podía imaginar otro escenario. Me siguió explicando sobre la mentira de esa mañana del día 8, quizá no era que él quisiera mentir, sino que no podía decir la verdad. Los proyectos confidenciales de alto nivel tienen reglas estrictas sobre lo que se puede revelar, incluso a los familiares más cercanos. Decir simplemente que iba a trabajar pudo haber sido la única manera de no infringir las reglas y al mismo tiempo no levantar sospechas. Luego habló sobre cómo soportó el desprecio mío y de mi mamá durante 4 años. Mi me miró seriamente. Quizá no fue por sumisión, sino porque a él no le importaban nuestras palabras. Una persona realmente talentosa tiene un mundo interior propio. Sabe cuál es su verdadero valor. Las palabras de Mi seguían sonando en mi cabeza. Los juicios basados en lo material para ellos quizás solo son como el viento que pasa. ¿Alguna vez has pensado que tal vez tu esposo no es un hombre común, sino que la que tiene una mirada limitada eres tú? Esa última frase fue como un golpe directo a mi orgullo. Me quedé muda, sin poder responderle. Era la primera vez en mi vida que alguien me decía que mi forma de ver las cosas era tonta y superficial. Siempre me había creído inteligente, rápida, analítica, pero en ese momento me sentí como una ranita en el fondo del pozo, mirando el cielo a través del agujerito de mi propia soberbia. Aquella charla con Mi no resolvió mi problema, pero sí me abrió una puerta que jamás había imaginado, la posibilidad de que mi esposo no fuera el hombre insignificante que yo pensaba. Esa noche regresé a casa con la cabeza hecha un nudo. Las palabras de Mi me daban vueltas una y otra vez, obligándome a mirar los últimos 4 años de matrimonio desde una perspectiva completamente distinta. Por primera vez en mucho tiempo, entré al cuarto de Ki sin intención de regañarlo ni darle órdenes. Era un cuarto pequeño, muy sencillo, pero increíblemente ordenado. Todo estaba en su lugar, limpio y bien cuidado. Mi mirada se detuvo en un estante de libros en la esquina. Antes nunca me había interesado saber qué leía. Yo pensaba que un simple técnico como él solo leería manuales aburridos o revistas de entretenimiento barato. Pero cuando me acerqué, me quedé helada. No eran libros comunes. Eran volúmenes gruesos, de tapa dura, todos en inglés, con títulos que apenas podía pronunciar: Inteligencia artificial, enfoques modernos, teoría de cálculo cuántico, estructura de algoritmos avanzados. Libros técnicos de nivel altísimo, llenos de fórmulas y símbolos que me mareaban con solo verlos. Tomé uno y lo hojeé. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, cálculos, ideas subrayadas. Me sentí pequeña.
¿Un técnico de reparación leyendo eso? No tenía sentido, o al menos, eso creía antes. Entonces recordé las veces que lo había visto leer en silencio, tan concentrado que ni notaba cuando yo entraba. En aquel entonces me burlaba, pensaba que solo quería aparentar ser intelectual. Pero ahora esa imagen adquiría otro significado completamente distinto. También recordé cómo solía salir al balcón para contestar llamadas, seguramente para no molestarme a mí o a mi mamá. Yo apenas alcanzaba a oír algunas frases, pero nunca eran pláticas casuales. Hablaba con un tono serio, técnico, seguro, usando palabras que en su momento me parecían puro idioma marciano. Una vez escuché algo como: "Ah, no, esa solución no es óptima. Tenemos que refactorizar el módulo principal y reducir la complejidad del algoritmo recursivo". Yo, sin entender nada, me reí por dentro pensando: qué ridículo, se cree programador de la NASA. Ahora, al recordarlo, la que me daba risa era yo. De pronto otra escena vino a mi mente. Fue aquella vez que mi laptop, una carísima, que usaba para mis presentaciones de trabajo, se dañó justo antes de un evento importante. Perdí todos mis datos y los técnicos de la empresa me dijeron que tardarían al menos un día en arreglarla. Yo estaba desesperada. Ki, sin decir palabra, se acercó, tomó la computadora y se sentó frente a ella. Pasó unas 2 horas tecleando en una pantalla negra llena de códigos que parecían jeroglíficos. Y luego, como si fuera magia, mi laptop volvió a funcionar, con todos mis archivos intactos. Yo en su momento lo tomé a la ligera, pensando: qué suerte. Pero ahora, al recordarlo todo, una idea empezó a formarse en mi mente. ¿Y si mi tenía razón? ¿Y si mi esposo, al que mi mamá y yo siempre menospreciamos, no era un simple técnico, sino alguien con un talento que jamás quise ver? Todos los datos se recuperaron completamente. Cuando le pregunté cómo lo había hecho, él solo sonrió tranquilo y dijo: "Tú solo piensa que fue suerte". En ese momento, le creí. Pensé que simplemente había tenido suerte. Ahora, al recordarlo, me senté en su cama y sentí un mareo. Todo había estado frente a mis ojos durante 4 años. Tan obvio, tan claro, y aún así, yo me negué a verlo. No era que no pudiera, era que no quería. Mi orgullo y mis prejuicios me habían cegado, haciéndome ver solo la versión de Ki que yo había creado en mi cabeza, un hombre del campo, con poca educación, con un trabajo común y corriente. Temblando, tomé mi celular y abrí su perfil. Casi nunca publicaba nada, quizá unas cuantas fotos de paisajes en todo el año. Pero entonces, una publicación de más de un año atrás me hizo detenerme. Era una foto de una playa inmensa al atardecer. Bajo la imagen había una sola frase: "El mar es tan grande que los peces pueden saltar libres. El cielo es tan alto que los pájaros pueden volar sin miedo". Antes, si la hubiera leído, seguro me habría burlado, diciendo que era un cursi sin remedio. Pero ahora, al verla en este contexto, la sentí como un suspiro profundo, como un grito de libertad reprimida. Y de pronto lo entendí. Quizá esta casa, este matrimonio, eran la jaula que lo mantenía prisionero. Y su partida, simplemente, fue su manera de volar hacia su propio cielo abierto. Me quedé en silencio, con el corazón apretado, dándome cuenta de algo doloroso: yo no sabía nada de mi esposo. Nada. Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo, cada detalle, cada mirada suya que alguna vez ignoré, me daba vueltas en la cabeza como un torbellino. La imagen del Ki callado, paciente, resignado que yo creía conocer, se mezclaba con la de un posible genio oculto, un hombre mucho más profundo y complejo de lo que jamás imaginé. No podía distinguir cuál de los dos era el verdadero. Y esa incertidumbre me carcomía por dentro. Yo, que siempre me había sentido en control de todo, ahora no entendía nada, y eso me daba una rabia y una angustia insoportables. Al amanecer, con los ojos hinchados y la mente enredada, me miré al espejo. Mi rostro se veía cansado, pero en mi mirada había algo nuevo: determinación. Ya no me sentía molesta por la incomodidad que su ausencia había causado. Ahora lo que sentía era una necesidad urgente, casi obsesiva, de saber la verdad. La verdad sobre quién era realmente Ki, qué hacía en su trabajo,
¿Y por qué se había ido tan silenciosamente? Y, más que todo, necesitaba comprobar si había sido él quien me engañó. O si fui yo quien se engañó a sí misma todo este tiempo. Tomé aire profundo, me serví un café, y decidí sin dudarlo. Hoy no iría a trabajar. Había llegado el momento de descubrir quién era, en realidad, el hombre con el que compartí 4 años de mi vida. Llamé a la secretaria y le dije que tenía un asunto urgente en casa y que cancelara todas mis citas. Era algo casi sin precedentes. Hasta ahora, mi trabajo siempre había sido mi prioridad número 1. Pero hoy había algo más importante: encontrar respuestas. Abrí mi closet y elegí mi ropa con cuidado. No escogí un vestido elegante de oficina ni ropa de marca cara. Elegí un traje negro, sencillo pero afilado, con una camisa blanca debajo. Quería verme fuerte, profesional y que nadie se atreviera a subestimarme. Esto no era la visita de una esposa buscando a su marido, era la acción de una directora buscando información. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para disimular el cansancio y resaltar la determinación en mis ojos. Tenía que estar en posición de control, lista para interrogar, no para suplicar. Cuando salí a la sala, mi madre me miró sorprendida. ¿A dónde vas vestida así? ¿No era hoy tu día libre? Respiré profundo y respondí con calma, sin titubear. Voy a la empresa de Ki. Tengo que hablar con su jefe directamente para aclarar unas cosas. Mi madre se mostró preocupada. ¿Estás segura? ¿Y si no te dejan entrar? ¿O mejor no ir y esperar a ver qué pasa? La interrumpí, sin poder esperar más. Mientras tú estés tranquila en casa, yo me encargaré de esto. Dicho esto, tomé mi bolso y salí directo por la puerta. Mientras caminaba con mis tacones, el sonido seco de cada paso resonando en el piso me hizo sentir como una guerrera preparándose para la batalla. Una batalla por la verdad y también por enfrentar mi propia estupidez. No importaba el resultado ni cuán dura fuera la verdad, necesitaba saberlo. La oficina de la empresa de Ki no era enorme, pero sí bastante elegante y profesional. Llegué a un edificio en una calle principal y entré al vestíbulo. El ambiente era serio y profesional, más de lo que esperaba. Me dirigí directo a la recepción, y al ver a la chica, supe inmediatamente que era la misma voz que había escuchado por teléfono. Hola, soy Dim, dije con firmeza. Llamé ayer para preguntar por Nguyen Minh Ki. Puse mi tarjeta de presentación sobre el mostrador. El título de directora de mercadotecnia parecía pesar en el aire. La recepcionista me miró, un poco sorprendida y confundida. Ah, sí, pero todo lo que sé ya se lo dije por teléfono. Lo sé, respondí, manteniendo la calma pero con autoridad. No estoy aquí para repetir lo que me dijiste. Necesito hablar con el jefe directo de Ki. Hay asuntos que debo aclarar con la persona responsable. Mi postura firme y profesional la hizo titubear. Su jefe está en una reunión, dijo. Y no hay problema, puedo esperar, dije, señalando el sofá en la esquina del vestíbulo. Pero también pensé que sería mejor que su superior supiera que un familiar de un empleado estaba esperando por un asunto serio relacionado con la transferencia de trabajo de la empresa. No tenía mucho tiempo. Mi tono era a la vez suave y amenazante. La recepcionista palideció un poco, tomó el teléfono interno rápidamente y habló en voz baja. Tras unos minutos, colgó y me habló de nuevo, esta vez con un respeto evidente. Sígame, por favor. El director Lon la recibirá, dijo la chica, guiándome por un largo pasillo. Llegamos frente a una puerta con un letrero que decía Investigación y Desarrollo. La chica tocó y abrió la puerta para mí. Dentro, un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con gafas y un aire intelectual, se levantó al verme entrar. Hola, señora Dim, por favor tome asiento, dijo. Soy Lon, jefe del departamento de Ki. Su voz era cálida y educada. Señaló un pequeño conjunto de mesa y sillas en una esquina. Me sorprendió un poco, conocía mi nombre y hablaba de Ki con un respeto que no suele darse a un simple empleado. Me senté y él mismo me sirvió una taza de té. Lamento mucho los inconvenientes que ha tenido. Deberíamos haber notificado oficialmente a la familia, pero por la naturaleza del proyecto,
Todo debía seguir un estricto protocolo de confidencialidad, dijo. Asentí y fui directa al punto. No quiero rodeos. Vine hoy para saber la verdad. ¿Quién es realmente mi esposo, Nguyen Minh Qui, y a dónde fue? El director Lon me miró, profundo e inescrutable. Ajustó sus gafas y entrelazó las manos sobre la mesa. Señora Dim, tal vez deba responder a su pregunta con otra pregunta. En estos 4 años que han vivido juntos, ¿qué tipo de persona cree usted que es su esposo? Su pregunta me golpeó directo al corazón. Me quedé en silencio. La única respuesta que tenía era, que no sabía. Y esa verdad me avergonzaba profundamente. Él suspiró suavemente, como si ya lo hubiera esperado, y miró por la ventana, con la mirada perdida en recuerdos. Qui no es un técnico común, empezó con voz clara y pausada. Se unió a nuestra empresa hace 6 años, justo después de graduarse como el mejor de su clase en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Politécnica. Al principio era solo otro programador más, pero en 6 meses nos dimos cuenta de que era un diamante en bruto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Graduado de Politécnica con honores, ¿y yo nunca lo supe? Lon continuó, con cierto entusiasmo y orgullo. Su pensamiento está muy por encima del de sus compañeros. Puede resolver los problemas algorítmicos más complejos que incluso nuestro equipo entero no podía solucionar. Hace más de 2 años, nuestro grupo enfrentaba un problema imposible: optimizar un algoritmo para procesar grandes volúmenes de datos de un producto clave. Invertimos millones de dólares y contratamos expertos extranjeros, pero no hubo avance, el proyecto estaba estancado. El director hizo una pausa, bebió un sorbo de té y me miró directamente. Fue Qui quien, cuando todos casi habían abandonado, encontró un enfoque totalmente nuevo por sí mismo. Construyó y probó un algoritmo revolucionario que no solo resolvía el problema, sino que aumentaba la eficiencia del sistema 10 veces. Su descubrimiento ahorró a la empresa decenas, incluso cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo, y creó una ventaja competitiva absoluta en el mercado. Mi cabeza daba vueltas con esos números, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. El hombre al que siempre había criticado, al que llamaba inútil y que solo sabía vivir a costa de los demás, resulta que era capaz de generar un valor tan enorme. No podía creer lo que escuchaba. Sonaba irreal, absurdo. ¿Y qué hay de su salario de 8 millones al mes? Pregunté ingenuamente, aferrándome a ese último clavo que sostenía mi antigua percepción de él. El director Lon sonrió suavemente, con un gesto de comprensión. Ese es solo el salario básico en el contrato que firmó con la sucursal de Hanoi. Fue una decisión de él mismo, no quería llamar la atención. Todo el dinero de bonificaciones por proyectos, dividendos preferentes y demás ingresos como experto de alto nivel lo paga directamente la sede central del grupo en el extranjero. No sé la cifra exacta, pero le puedo decir que alcanza para comprar varios departamentos como el que usted habita. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si todo se derrumbara frente a mis ojos. Mi orgullo, mi desprecio, los insultos que le lancé durante 4 años, regresaron cortantes como cuchillos en mi mente. Mi madre y yo habíamos vivido en esa casa, quizá gastando el dinero que él había ganado, mientras lo despreciábamos sin medida. No había ignorancia que pudiera compararse con eso. Y Qui es un genio, concluyó el director Lon, pero un genio silencioso. Nunca presume, nunca exige. Solo quiere concentrarse en su investigación, en el trabajo que ama. Por petición suya, hemos ocultado su verdadera identidad. Respetamos su privacidad. Me miró con una expresión cargada de significado. Tal vez lo hemos respetado demasiado, hasta el punto de que incluso su esposa, con la que vivió 4 años, no sabía nada. Sus palabras no tenían reproche, pero me dolieron más que cualquier bofetada. Me quedé inmóvil, como si el mundo se hubiera silenciado a mi alrededor, y solo las palabras del director Lon resonaran, penetrando en cada rincón de mi mente. Genio, mejor estudiante, Politécnica, cientos de millones, ingresos enormes, todos esos conceptos eran completamente ajenos. Imposibles de reconciliar con la imagen de mi esposo humilde y silencioso que tenía en mi memoria. Al ver mi rostro pálido, Lon continuó, con voz más seria. No le cuento esto para entrometerme en su familia,
sino porque creo que tiene derecho a conocer la verdadera razón de la partida de Ki. Hizo una pausa, dándome tiempo para asimilar el golpe. Tras el éxito de ese proyecto, el talento de Ki fue reconocido por los niveles más altos del grupo y llamó la atención de varias agencias gubernamentales. Hace unos meses, fue seleccionado personalmente para participar en un proyecto tecnológico clave a nivel nacional. Era un proyecto estratégico, con una influencia enorme en la seguridad y el desarrollo tecnológico del país para los próximos años. Un proyecto a nivel nacional. El peso de esas palabras me dejó sin aliento. Todo esto ya había dejado de ser un simple asunto familiar, se trataba de algo mucho más grande, de algo que yo ni siquiera habría imaginado. El proyecto está ubicado en un centro de investigación aislado, en la región de Tai Nguyen, explicó el director Long. Está fuertemente protegido. Todos los participantes son expertos de primer nivel, seleccionados con extremo cuidado. Hizo una pausa y luego me miró fijamente, marcando cada palabra. Ki tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad por 6 años. Durante ese tiempo debe vivir y trabajar dentro del área del proyecto, sin poder usar dispositivos personales, sin contacto con el mundo exterior y, por supuesto, sin poder revelar absolutamente nada. Ni siquiera a su familia. Todas las comunicaciones están controladas. Es un sacrificio enorme, pero necesario para garantizar la seguridad del proyecto, y de ellos mismos. 6 años. Esa cifra cayó sobre mí como un martillazo. 6 años sin verlo, sin escucharlo, sin un mensaje. Eso no era una simple ausencia. Era una separación forzada, más larga que el tiempo que habíamos estado casados. Entonces, ¿por qué? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Por qué el 8 de ese mes él aún dijo que iba al trabajo como si nada? Lon asintió despacio, como si ya esperara esa pregunta. Según el plan, debía presentarse en el centro el día 9. Todo el papeleo se había completado antes del Año Nuevo lunar. Tal vez esa mañana fue su último momento libre, el que se tomó para despedirse en silencio. Quizá quiso mirar por última vez el lugar donde había vivido, dijo con serenidad. No podía decírselo, porque incluso una palabra más habría violado el acuerdo de confidencialidad. Una despedida silenciosa, esas palabras se me quedaron clavadas. Recordé esa mañana, él estaba en la puerta, se despidió con su tono tranquilo de siempre, ya me voy al trabajo. Y yo, apenas respondí con un ajá sin mirarlo, ocupada con mis cosas. No sabía que esa era la última vez que lo vería. Que esa despedida tan simple era lo más cercano a un adiós que podía ofrecerme. La culpa me atravesó el pecho como una punzada. Mi indiferencia de aquel día se convirtió ahora en un pecado imperdonable. No recuerdo cómo salí del edificio, ni cómo conduje de regreso a casa. Todo a mi alrededor se veía borroso, gris, sin forma, como si el mundo entero se hubiera detenido. El camino que recorría todos los días ahora se sentía extraño, casi como si no me perteneciera. El tráfico, el ruido de los coches, todo parecía retroceder, incapaz de tocar el mundo interior que se me desmoronaba. Estaba sentada detrás del volante, con las manos tan apretadas que se me pusieron blancas, y al mismo tiempo sin fuerzas para sostenerme. En mi cabeza solo había un caos de imágenes y sonidos, y trabajando silencioso en la cocina, barriendo el piso con cuidado, atendiendo sus orquídeas, leyendo esos libros enormes, concentrado, absorto. Su sonrisa tranquila al arreglar mi computadora. Y entre estas imágenes, las palabras del director Long, genio, primer lugar, cientos de millones, proyecto nacional de 6 años, 2 mundos que chocaban, destruyendo todo lo que había creído. La estupidez. Esa era la palabra que podía describirme ahora. Una estupidez imposible de imaginar. Yo, directora de marketing, siempre orgullosa de mi ojo para evaluar personas y mi intuición para los negocios, había vivido junto a un diamante y me había obstinado en llamarlo una piedra común. Había medido a un ser humano por su dinero, por su posición social, por un sueldo de 8 millones de $, y había fallado, estrepitosamente. El arrepentimiento me invadió como un tsunami. No solo por no reconocer su verdadero valor, sino por la forma en que lo había tratado. Cada insulto, cada mirada de desprecio,
Cada acto de indiferencia mío y de mi madre durante esos 4 años volvía como una película en cámara lenta, cada escena como un cuchillo en el pecho. Los hombres solo sirven para mantenerse con la esposa, aparte de ser hábil con las manos no sirven para nada, decíamos mi madre y yo, pisoteando el orgullo de alguien que, sin que lo notáramos, había llevado esta familia sobre sus hombros solo por su talento y su silencio. La vergüenza me envolvía, tan intensa que solo quería desaparecer. ¿Cómo pudo soportarlo? ¿Por qué nunca se defendió? Tal vez su silencio no era debilidad, sino un profundo desprecio por mi mundo pequeño, materialista y egoísta. El coche se detuvo frente al estacionamiento del edificio. Me quedé sentada un largo rato, sin querer salir, sin querer enfrentar la realidad de aquella casa, que alguna vez fue mi hogar, pero que ahora se me aparecía como una escena de crimen. Allí había infligido un daño irreparable a aquel hombre. El dolor en el pecho crecía, punzante pero constante, como miles de agujas atravesándome. Sabía que era el precio que tenía que pagar, y apenas estaba empezando. Abrí la puerta y entré. La casa estaba desordenada, fría, igual que los últimos días. Mi madre estaba en el sofá viendo la televisión. Al verme, apagó la pantalla y, con preocupación, preguntó: ¿Qué pasó, hija? ¿Tienes noticias? ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Qué te dijeron? No respondí. Caminé en silencio hasta sentarme frente a ella. La miré, la mujer que me dio la vida, que fue parte de esta tragedia. Su rostro aún reflejaba la altivez de alguien acostumbrado a la comodidad, pero sus ojos delataban cansancio e impaciencia. Tomé aire, tratando de mantener firme mi voz. Mamá, ya lo sé todo. Le dije eso y luego le conté absolutamente todo, sin dejar fuera ni un solo detalle. Le hablé de las palabras del director Long, de cómo que había sido el mejor estudiante de su generación en la universidad, de su algoritmo valuado en cientos de millones, de su verdadero ingreso, del proyecto nacional y de ese acuerdo de confidencialidad que lo ataba por 6 años. Mi voz sonaba plana, vacía, como si estuviera dando un informe de negocios que había fracasado. Pero con cada palabra sentía que me estaba clavando un cuchillo en el pecho. Mamá me escuchaba sin interrumpir, pero su cara iba cambiando poco a poco. Primero se veía confundida, luego sorprendida, y al final parecía completamente en shock. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se quedó entreabierta y sus manos empezaron a temblar. Cuando mencioné cuánto dinero ganaba realmente Ki, mamá apretó los labios con fuerza, y al oír lo del acuerdo de confidencialidad y su silenciosa despedida, se quedó pálida como una hoja de papel. Cuando terminé, el silencio llenó toda la casa. Podía escuchar hasta el sonido del reloj marcando los segundos. Mamá no se movía, parecía una estatua. Pasó un buen rato antes de que por fin hablara, con la voz ronca, casi quebrada. No, no puede ser, estás bromeando, ¿verdad? ¿El técnico ese? ¿El tal Ki? No, mamá, le respondí, con la garganta apretada. No es una broma. Es la verdad. La verdad que nunca quisimos ver durante 4 años. Mamá soltó un grito ahogado, se llevó las manos a la cabeza y empezó a temblar. Dios mío. Entonces todo este tiempo él fue quien mantuvo esta casa? Esa misma pregunta era la que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Si Ki ganaba tanto dinero, ¿en qué lo había gastado? No se compraba ropa cara, no salía de fiesta, no presumía nada. Y sus papás en el pueblo seguían viviendo con lo justo. Entonces lo entendí. Él había usado ese dinero para pagar los gastos de esta casa, nuestras compras, los viajes de lujo de mamá, mis caprichos, todo. Esa idea me atravesó como una cuchillada. No solo lo habíamos despreciado, sino que encima vivíamos a costa de él. Éramos como 2 parásitos alimentándonos del hombre al que habíamos humillado. Mamá rompió a llorar. Era un llanto que nunca antes le había visto, desesperado, lleno de arrepentimiento. Golpeaba su pecho con las manos y repetía una y otra vez: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo traté así? Que estaba ciega. Yo misma lo eché de nuestra vida. La miré llorar y sentí que se me partía el alma, pero no pude llorar. No tenía lágrimas.
Solo quedaba dentro de mí un hueco enorme, una tristeza sin fondo. Mamá se lamentaba por haber dejado ir una mina de oro, como ella decía entre sollozos. Pero yo no sabía ni por qué llorar por dentro. ¿Por su dinero? ¿Por su valor como persona? ¿O porque al fin entendía lo cruel que había sido? Ni siquiera en ese momento supe responderme. Pasaron los días, y todo cambió entre mamá y yo. La casa se volvió silenciosa. Ya no había regaños ni comentarios hirientes, solo un silencio pesado, como si las paredes también nos juzgaran. La verdad sobre Ki se había vuelto un espejo enorme frente a nosotras, reflejando lo peor de nuestro interior, la soberbia, el egoísmo, la superficialidad. Pero el silencio no resolvía nada. La vida seguía, y de alguna manera teníamos que continuar. No podíamos vivir eternamente comiendo comida para llevar ni dejando que la casa se llenara de polvo. Una mañana me levanté temprano y fui a la cocina. Todo me parecía tan ajeno, los utensilios, las ollas, hasta la estufa. Me sentí más nerviosa que cuando tenía que cerrar un contrato importante. Decidí empezar con algo sencillo, cocinarle un poco de atole a mamá. Busqué la receta en internet y me puse a intentar. La primera vez se me quemó, la segunda me quedó aguado. Mamá probó una cucharada, no dijo nada, pero su cara lo decía todo. Aún así, se lo tomó completo, despacio, sin quejarse. Y ese simple gesto, una madre comiendo en silencio la comida horrible que su hija intentó preparar, me dolió más que cualquier reproche. Porque por primera vez entendí. El que había tenido corazón, paciencia y amor en esta casa no éramos nosotras. Era él. Y ahora, lo único que quedaba era aprender a vivir con el peso de saberlo demasiado tarde. Después empecé a aprender a hacer las cosas de la casa. Barría el piso, limpiaba el baño, lavaba la ropa, todo eso que antes me parecía tan simple y sin importancia. Ahora, cada tarea me dejaba agotada. Mis manos, acostumbradas solo a teclear y firmar cheques, empezaron a llenarse de callos y a dolerme. Hubo un día en que pasé casi una hora tratando de usar la lavadora, sin entender nada. Al final tuve que llamar al servicio al cliente para preguntar cómo funcionaba. Estoy segura de que la chica del otro lado pensó que estaba loca. Mamá también cambió. Ya no pasaba las tardes viendo novelas o chismeando con sus amigas. Ahora me ayudaba con la limpieza. Se la pasaba en el balcón, intentando revivir las orquídeas marchitas que había cuidado con tanto cariño. También empezó a aprender a cocinar platillos sencillos. Esa cocina, donde antes solo se veía la sombra de Ki moviéndose en silencio, ahora se llenaba con la torpeza de dos mujeres que, por primera vez, estaban aprendiendo lo que realmente significa vivir. Pero en el fondo yo sabía que eso no era suficiente. Todo lo que hacíamos solo compensaba una parte, las cosas materiales que él solía hacer por nosotras. Aún no había tocado el mundo interior de Ki, ese mundo de libros en inglés, de fórmulas, de ideas profundas, ese mundo que yo nunca había querido entender. Una noche, después de limpiar la casa, entré a su habitación. Me senté en su escritorio y tomé uno de sus libros, Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Abrí las páginas y traté de leer, pero los términos en inglés, los símbolos matemáticos y las fórmulas me parecían un idioma imposible. No entendía nada. Y esa impotencia me dolió más que cualquier cosa. Ahí me di cuenta de que entre él y yo no solo había una diferencia en cómo veíamos la vida, había un abismo enorme entre su mente y la mía. Él vivía en un universo de lógica, conocimiento y visión. Yo, en cambio, había vivido atrapada en los números, los tratos, las apariencias, y el vacío del dinero. Aún así, no quise rendirme. Decidí que tenía que acercarme, aunque fuera un poco, a ese mundo suyo. Me inscribí en un curso en línea de ciencias computacionales para principiantes. Compré libros básicos sobre inteligencia artificial y programación. De día trabajaba, y por las noches estudiaba hasta tarde, con los ojos rojos del cansancio y la cabeza llena de conceptos nuevos. No lo hacía porque creyera que él volvería o me perdonaría, yo sabía que eso ya era imposible. Lo hacía porque necesitaba redimirme, como una forma de pagar por lo que había hecho, un intento desesperado de acercarme a quien realmente era él. Y, sobre todo,
para poder mirarme al espejo algún día y decirme que, aunque tarde, por fin intenté entenderlo. El tiempo pasó volando. 4 meses después de haber sabido la verdad, mamá y yo ya éramos otras personas. Nuestra vida había tomado un nuevo rumbo, más silencioso, más humilde, pero también más real. No me atrevo a esperar que él me perdone. Solo quiero una oportunidad, aunque sea una sola vez, para poder mirarlo a los ojos y decirle lo siento. Pedirle perdón de verdad, con el corazón en la mano, para que sepa que ya entendí mis errores. Solo eso. Después, lo que él decida, lo aceptaré sin quejarme. Mi mamá estaba a mi lado, llorando desde hacía rato sin que yo me diera cuenta. Me tomó la mano y se dirigió al señor Trump con la voz entrecortada. La culpa fue mía, toda mía, de esta vieja terca. Yo presioné a Dim, fui injusta con Ki. Ese muchacho era bueno, noble, trabajador, y yo lo traté mal. Me arrepiento tanto, de verdad. Si pudiera volver el tiempo atrás. El cuarto se llenó con el sonido ahogado de sus sollozos y el silencio pesado que salía de mi pecho. El señor Trump permaneció callado, sin interrumpirnos. Su mirada, seria al principio, poco a poco pareció suavizarse. Miró los libros de tecnología sobre la mesa, mis manos ásperas de tanto trabajar, las lágrimas sinceras de mi madre. Y entonces, me dio la impresión de que él estaba viendo una historia distinta a la que le habían contado. Pasó un buen rato antes de que hablara. Cuando lo hizo, su voz ya no sonaba tan fría. He escuchado su historia, dijo. No me corresponde juzgar los asuntos personales de nadie. Pero reconozco la sinceridad en sus palabras, de ambas. Se levantó lentamente, acomodó sus papeles y añadió. Voy a informar de toda esta conversación a mis superiores. No puedo prometerles nada, porque las normas son las normas. Pero escribiré su petición con total honestidad. Antes de salir, se detuvo en la puerta y nos miró una vez más. El señor Ki es un talento valioso para el país, pero también es un ser humano. Nosotros siempre deseamos que nuestros empleados tengan un hogar firme, un apoyo emocional estable. Espero que usted lo entienda. La puerta se cerró suavemente, dejando a mi madre y a mí en medio del silencio. Las palabras del señor Trump no traían una promesa clara, pero en mi corazón dejaron una chispa de esperanza. Pequeña, casi invisible, pero suficiente para mantenerme viva. Pasó un mes. Ese encuentro con él se fue desvaneciendo entre la espera y la desesperación. Cada día era igual, un poco de ilusión por la mañana, un golpe de realidad por la noche. Cada timbre, cada llamada de un número desconocido me hacía brincar el corazón. Pero nada pasaba. Ninguna señal, ningún mensaje. La esperanza comenzó a apagarse lentamente, como una vela que se queda sin aire. Me decía a mí misma que había sido una tonta por creer que algo así podía cambiar. Un proyecto nacional, acuerdos confidenciales, ¿cómo podrían hacer una excepción solo por el arrepentimiento tardío de una esposa que falló? Ya estaba a punto de rendirme, cuando una tarde, exactamente un mes después, el señor Trump volvió a aparecer. Entró con el mismo porte serio, el mismo traje oscuro. Pero había algo diferente en su mirada. Buenas tardes, señora Dim, dijo mientras se sentaba. Vengo a informarle la decisión de los superiores. Mi corazón se detuvo. No podía ni respirar. Después de revisar su caso y considerar varios factores, continuó despacio, sobre todo el aspecto humano del que hablamos aquella vez, se ha autorizado una excepción. Usted podrá tener un encuentro con el señor Ki. Me quedé muda. No podía creerlo. ¿De verdad? Balbuceé, ¿en serio, señor? Él asintió con calma. Sí, pero hay condiciones muy estrictas. Solo tendrá 2 horas para el encuentro. Será llevada a un lugar designado y deberá seguir todas nuestras instrucciones. Antes del viaje, deberá firmar un nuevo acuerdo de confidencialidad. No podrá hablar de lo que vea, ni con nadie. ¿Acepta? Sí, acepto todo, dije sin pensarlo. Las lágrimas me corrían por la cara. 2 horas. Solo 2 horas. Pero para mí, esas 2 horas valían más que toda una vida.
El señor Trump me entregó una carpeta y un bolígrafo. Aquí está el acuerdo. Léalo con cuidado y firme. Ni siquiera lo leí. Mis manos temblaban mientras firmaba cada página. Ese papel significaba un compromiso legal, pero también la posibilidad de cerrar una herida que me estaba matando por dentro. Y prepárese, dijo al final. Pasado mañana, a primera hora, la recogerá un vehículo. No lleve ningún aparato electrónico, solo lo necesario. Se fue, dejándome sola con una mezcla de alegría, miedo y ansiedad. Lloré como una niña. Por fin iba a verlo. Pero luego vino el pánico. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezaría? ¿Podría mirarlo a los ojos sin romperme? ¿Y si no me perdonaba? Fui al closet y vi toda mi ropa, los vestidos caros, los zapatos finos, todo eso que antes creía importante, ahora me parecían cosas vacías. ¿Qué debía ponerme para verlo? ¿Un vestido elegante, para mostrar que había salido adelante? ¿O algo sencillo, para que entendiera mi arrepentimiento? Nada me parecía correcto. Entonces comprendí que lo que más temía no era su rechazo, sino quedarme muda frente a él, sin poder decirle todo lo que mi corazón había querido decir durante 4 años. Esa mañana me levanté cuando todavía no amanecía bien. No había podido dormir en toda la noche. Mi corazón no dejaba de latir fuerte, como si quisiera avisarme que ese día cambiaría todo. Fui al closet y elegí la ropa más sencilla que tenía, una blusa blanca, un pantalón color beige, y sin una sola gota de maquillaje. Solo me recogí el cabello en una coleta limpia y simple. No quería que él viera a la mujer que alguna vez escondió detrás del orgullo o del éxito, quería que viera a la verdadera yo, frágil, arrepentida, sin máscaras. A la hora exacta, un coche negro sin placa se detuvo frente al edificio. El señor Trump estaba en el asiento del copiloto. Me saludó con una leve inclinación y sin decir una palabra me hizo una seña para subir. Yo asentí, abrí la puerta y me senté atrás, en silencio. El motor arrancó, y sentí como si con ese movimiento dejara atrás todo mi pasado. El viaje fue largo, silencioso, lleno de pensamientos que iban y venían. Al principio íbamos por las calles ruidosas de la ciudad, luego todo se volvió más tranquilo, más vacío. El coche tomó la autopista y después se desvió hacia caminos rurales. A través de la ventana veía cómo los edificios se convertían en campos, los campos en colinas, y luego en montañas cubiertas de neblina. Todo el paisaje parecía querer decirme que estaba entrando en otro mundo, el mundo en el que ahora vivía aquí. Después de casi un día entero de viaje, el coche giró hacia un camino de tierra rodeado de árboles frondosos. Pasamos por 2 puestos de control con soldados armados, todos con rostros serios e inexpresivos. Yo sentía una mezcla de miedo y respeto. Finalmente, en medio de un valle, apareció un enorme complejo moderno, cercado por varias capas de rejas de acero y alambre de púas. Todo allí se veía limpio, ordenado, pero también frío. Ese lugar parecía respirar disciplina. El coche se detuvo frente a un edificio principal. Un guardia se acercó y abrió la puerta. El señor Trump me indicó con un gesto que bajara. Me acompañó un empleado que me condujo por pasillos largos y silenciosos, donde el sonido de mis pasos resonaba como si el aire pesara. Pasamos por un control de seguridad más, y luego me llevaron a una habitación pequeña. Solo había una mesa, 2 sillas y una lámpara blanca en el techo. Nada más. Sin ventanas, sin reloj, sin color. Por favor, espere aquí. Solo tiene 2 horas, dijo el empleado antes de salir y cerrar la puerta. Me senté despacio. Mis manos entrelazadas temblaban sobre mis piernas. Sentía el corazón golpearme las costillas. Entonces, escuché pasos acercándose. Eran firmes, seguros. La puerta se abrió. Y ahí estaba él. Key. Era él, pero diferente. Más delgado, más moreno, y con una fuerza en la mirada que nunca le había visto antes. Su cabello estaba corto, su postura erguida, vestía un uniforme azul oscuro. Ya no era el hombre callado que solía quedarse al margen. Había cambiado. Nos miramos. Él no pareció sorprendido.
Seguramente ya le habían avisado. Se sentó frente a mí con calma. Esa serenidad suya me desarmó. Todo lo que había preparado en mi mente se desvaneció. Me quedé muda. Lo miré, y las lágrimas empezaron a caer sin control. Lo siento, alcancé a decir entre sollozos. Perdóname, Ki, de verdad, perdóname. Lloré. Lloré por mi estupidez, por mi orgullo, por todos los días en los que lo hice sentir menos. Le conté todo, como me enteré de la verdad, como mi madre y yo nos habíamos arrepentido, como había tratado de cambiar, de aprender a cocinar, a limpiar, a leer los libros que él amaba. Sé que es demasiado tarde, le dije. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que ya entendí. Que sí, me equivoqué. Ki me escuchó sin interrumpirme. Su cara era impenetrable, como una piedra. Pero sus ojos eran como un lago tranquilo, profundo, donde no alcanzas a ver el fondo. Esa calma suya era peor que cualquier reproche. Cuando terminé de hablar, cuando ya no me quedaban lágrimas ni palabras, él por fin habló. Su voz era firme, grave, distinta. Te escuché, dijo despacio. No te guardo rencor, Dim. Me quedé helada. No podía creerlo. No me odiaba. ¿De verdad no? Pero entonces continuó. Entiendo por qué tú y tu madre me trataron así. Fuiste criada para ver el mundo a través del dinero, del estatus. Para ti, el valor de una persona se mide por lo que tiene. Y yo solo era un técnico cualquiera, con un salario de 8 millones. En tu mundo, yo no valía nada. Eso era normal, ¿no? Sus palabras eran como agujas. Cada una se clavaba en mí, suave pero certera. ¿Sabes qué es lo más triste, Dim? Añadió. Tu arrepentimiento no viene de haber entendido quién soy. Viene de que ahora sabes cuánto valgo. Me miró directo a los ojos. No lloras porque me lastimaste. Lloras porque perdiste algo que de repente descubriste que era valioso. El hombre al que trataste como una piedra sin brillo, resultó ser un diamante. Y ahí, en ese cuarto vacío, sus palabras me partieron el alma. Porque sabía que tenía razón. Yo lloraba, sí. Pero no solo por haberlo perdido. Lloraba porque entendí, por fin, lo que nunca había querido ver, que el amor no se mide por un salario, ni por una casa, ni por la opinión de nadie. Y ya era demasiado tarde para decírselo. Me quedé sin aliento. No podía ni moverme. Cada palabra que salía de su boca era una verdad que me golpeaba directo en el pecho. No había nada que pudiera decir, ninguna excusa que me salvara. Tenía razón, toda la razón. Yo misma ya no sabía en qué momento había empezado a cambiar. Tal vez fue desde aquella conversación con el señor Lon, cuando me enteré de quién era realmente Ki, de lo que había logrado, y de lo que yo había perdido por mi propio orgullo. Sí, tenía razón. Yo no lloraba porque entendiera su valor como persona, sino porque me dolía haber perdido algo que de pronto descubrí que valía tanto. Él me miró con esa serenidad que solo tienen las personas que ya no guardan rencor. Su voz, tranquila pero llena de distancia, rompió el silencio. ¿Sabes, Dim? Y dijo despacio. Lo único que yo quería no era que me admiraras ni que presumieras que tenía talento o dinero. Nada de eso me importaba. Lo único que deseaba era que algún día me miraras y me aceptaras como soy. Que aceptaras al hombre que disfruta cocinarte, que arregla cosas en la casa, que pasa las noches leyendo en silencio sus libros. Eso era todo lo que esperaba. Una aceptación sencilla, pero durante 4 años, nunca la tuve. Sus palabras eran suaves, pero cortaban como cuchillas. Y vivimos en 2 mundos distintos, Dim, continuó. Con valores completamente opuestos. No es culpa de nadie, simplemente, no pertenecemos el uno al otro. Yo quería decir algo, detenerlo, explicarle que ya lo entendía, que había cambiado, pero él solo suspiró, como si ya lo hubiera aceptado todo. Y el único lazo que nos mantiene unidos, dijo con voz baja, es un pedazo de papel, el acta de matrimonio. Y quizá ya ni eso tenga sentido. Cuando termine este proyecto, deberíamos liberarnos.
dejarlo ir, sin rencores, sin culpas. Solo soltar. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Antes de que pudiera responder, un empleado entró a la sala e informó que el tiempo había terminado. Mis piernas se debilitaron. Intenté mantenerme de pie, pero me temblaban. Él también se levantó. Justo cuando iba a darme la vuelta, escuché su voz una vez más. «Vive bien, Dim». No contesté. No podía. Salí de esa habitación con el corazón hecho pedazos, sabiendo que acababa de salir también de su vida para siempre. Regresé a Hanoi como un fantasma. Todo se veía igual, pero ya nada tenía sentido. Mi madre me vio entrar y con solo mirarme entendió. No me preguntó nada. Solo fue a la cocina y me sirvió un plato de sopa. Nos sentamos las dos en silencio, una frente a la otra. Ninguna lloró. Ya no quedaban lágrimas, solo una aceptación triste, pesada. Como si por fin hubiéramos entendido que cada quien cosecha lo que siembra. Los días siguieron, pero yo ya no era la misma. Iba a trabajar, cumplía con mis responsabilidades, pero todo estaba vacío. Las cifras del negocio, las reuniones, las felicitaciones, las cenas elegantes, todo me parecía sin vida. Ya no había emoción, ni propósito. Todo aquello que alguna vez me había parecido importante ahora me resultaba hueco, ridículo. Pasaron 6 meses. Una mañana recibí un sobresellado por mensajería oficial. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había un documento de divorcio, y varios papeles de transferencia de bienes. Él ya los había firmado. Y no pedía nada. Nada. El departamento, el coche, las cuentas de ahorro, incluso las acciones que tenía en la empresa del señor Lon, todo lo dejaba a mi nombre. Se marchaba con las manos vacías. Limpiamente. Sin rencor. Sin ataduras. Ese fue su último gesto, el más claro de todos. Él pertenecía a otro mundo, uno donde la dignidad y la paz interior valían más que cualquier fortuna. Tomé la pluma. Mi mano, sorprendentemente firme, no tembló. Firmé. Un trazo y 4 años de matrimonio quedaron atrás. 4 años de errores, orgullo y arrepentimiento, resumidos en una sola línea de tinta. Desde ese día, vivo sola. Mi madre, después de una temporada de tristeza, decidió regresar a su pueblo natal. Dijo que quería encontrar paz entre la gente con la que creció, donde el aire todavía huele a tierra y a recuerdos. Yo no la detuve. Sabía que necesitaba sanar. El apartamento ahora está silencioso, inmenso, vacío. Por las noches, a veces entro al cuarto donde solía dormir Ki. Abro los estantes, tomo alguno de sus libros y lo leo en voz baja. No para aprender sobre tecnología, sino para intentar comprender el universo interior de ese hombre al que alguna vez no supe valorar. Aprendo despacio, sola, entre el remordimiento y la nostalgia. He pagado un precio muy alto por mi lección. Tuve en mis manos al hombre más noble, al amor más sincero, y lo perdí por mi soberbia. Ahora entiendo lo que él intentó enseñarme tantas veces. Que el amor verdadero no se mide en dinero ni en logros, sino en respeto, en ternura y en la capacidad de aceptar al otro tal como es. Lo entendí, sí. Pero cuando ya era demasiado tarde.